El oso polar u oso blanco es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los osos. Es, junto con su pariente, el oso Kodiak, uno de los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra. Vive en el medio polar y zonas heladas del hemisferio norte. Es el único superdepredador del Ártico. Hemos centralizado en este animal todo este trabajo documental que hemos traído a fin de localizar lo que llamamos el Polo Norte. A nuestro entender, y a diferencia de lo que pasa incluso en el Polo Sur, donde medianamente está delimitada una zona y donde también los mapas, el mapa más moderno que tenemos, supuestamente armados por imágenes satelitales, donde habría de tener, aunque sea, luces y sombras dentro de lo que es la conformación de nieve. Pero como bien podemos ver acá, la dificultad enorme que hay en mapear toda una zona en la que simplemente aparecen reflejos y algunos errores de montaje. Pero esto sucede, digamos, a un nivel general y sobre todo luego de determinado radio en donde las fotografías aéreas ya pasan a ser simplemente animaciones digitalizadas. En el Polo Norte tenemos, además de este oso, una variedad de fauna que también se diferencia y muchísimo del Polo Sur. Aquí en el Polo Norte habita el caribú, el elefante marino, ballena, morsas, pingüinos, la liebre ártica, el zorro ártico, una variedad de aves y perros especialmente adaptados para ese clima. O sea, hay una fauna muy diversa y de hecho también una flora que, aunque menor que otras latitudes, también con alguna significancia. De hecho, es una diferencia enorme con lo que es la Antártida, en donde suponemos que incluso las morsas y algunas poblaciones de pingüinos que hay han sido importados, dado lo inhóspito que es esa parte del mundo para ser habitada por cualquier ser vivo. Esto, a los nuevos investigadores, nos presenta una curiosidad muy grande debido a que si vivimos realmente en una esfera, las posiciones equidistantes con respecto al plano de la elíptica deben ser exactamente de las mismas características. Sin embargo, esta diferencia es abismal y realmente marca una dicotomía con la verdadera conformación geográfica del lugar en donde vivimos. Dicen las enciclopedias que el Polo Norte, también conocido como el Polo Norte geográfico, es uno de los dos puntos de la superficie del planeta coincidente con el eje de rotación, el opuesto al Polo Sur. Todos los cuerpos celestes poseen un Polo Norte y un Polo Sur, cuyo eje de rotación no suele ser perpendicular al eje de traslación. Así, los de la Tierra forman un ángulo de 23,5 grados y los de Urano 97 grados. El Polo Norte geográfico terrestre está situado en el Océano Ártico, donde el mar está cubierto por un casquete de hielo o banquisa. Aparte del Polo Norte geográfico, existen otros polos relacionados: el Polo Norte celeste, el Polo de la inaccesibilidad, el magnético y el geomagnético. El Polo Norte celeste es un punto imaginario, intersección del eje de rotación terrestre con la esfera celeste. El Polo Norte de la inaccesibilidad es el punto en el Océano Ártico más alejado de todas las tierras circundantes. Se encuentra actualmente a 84 grados 3 minutos norte, 174 grados 51 oeste. El Polo Norte magnético es el área del norte en el cual el campo magnético tiene dirección perpendicular a la superficie terrestre. El Polo Norte magnético no es un punto, sino un área extensa. Una brújula situada horizontalmente en este polo no orienta su aguja al encontrarse perpendicular a las líneas de fuerza magnética. Y si se la sitúa en posición tal que esté paralela a estas líneas, la aguja apuntará a la superficie terrestre.
La posición del polo norte magnético se desplaza continuamente a una velocidad variable de unos 10 kilómetros anuales en tiempo histórico, aunque se ha incrementado recientemente hasta los 40 kilómetros por año. Debido a las inversiones periódicas del campo magnético terrestre, ha estado situado varias veces en el hemisferio sur. La última inversión tuvo lugar hace 780.000 años. Actualmente está situado a unos 1.600 kilómetros del polo norte geográfico, cerca de la isla de Bathurst, en la parte septentrional de Canadá, en el territorio de Nunavut. Hay que tener en cuenta que a pesar de ser llamado polo norte magnético por razones históricas, en realidad el polo norte magnético terrestre es actualmente un polo sur. No se tiene ni la más mínima idea de dónde está el polo, de qué es realmente, y datos como que nadie puede comprobar que realmente una brújula allí apuntaría a determinado punto de la Tierra, hablando además de una inversión de los polos que ninguna brújula en el hemisferio en donde estamos. Ponemos una brújula y realmente no notamos ningún cambio, la brújula sigue apuntando al norte. Ante una inversión de estos polos, realmente las agujas deberían darse vuelta. Así como al pasar de hemisferio también debería darse vuelta, porque una brújula imantada con la parte positiva de uno de los polos, al pasar de hemisferio debería darse vuelta por la naturaleza de repulsión del polo contrario que tienen todos los imanes. Sin embargo, tampoco esto pasa. Entonces, dado esta conformación antojadiza de la Tierra que inclina a 23 grados los polos, tenemos un polo bastante bien fijado y en el otro tenemos unas dificultades enormes de establecer realmente su ubicación. De hecho, también hay variaciones y cambios y traslaciones de kilómetros y de ciertas velocidades que realmente es algo que solo un grupo muy pequeño de personas puede manejar y aseverar fehacientemente. El resto simplemente debemos creer. Cuando vamos a la ciudad que allí se nombra, realmente estamos hablando del norte de Canadá, donde establecemos allí un clima típico de tundra, muy alejado de lo que sería el centro geográfico o polo geográfico que reconoce la propia ciencia, aun cuando también traslada su posición de un lugar a otro. Además, habla de ciertos casquetes que no aparecen en ningún mapa, solo animaciones de ciertos movimientos de hielos, pero nada más que eso. Y también, hablando de mapas, tenemos la curiosidad de que mapas antiguos allí ubicaban tierras de enormes extensiones, además con cadenas montañosas y demás, y donde se ubicaría la mítica piedra Rupert Nigra, que sería de alguna manera real o representada el verdadero magnetismo del plano en donde vivimos. Pero siguiendo un poco con lo que denominamos Polo Norte, allí existen nada más que en las fábulas que las propias corporaciones como Coca-Cola ayudan a establecer con ciertos personajes que todos conocemos a nivel mundial, pero evidentemente no guarda relación con ningún lugar geográfico específico. De hecho, hay poblaciones allí como los Inuit o los Yupi, que son habitantes del norte de América, Alaska, Groenlandia y Canadá. Y en el caso de los Yupi, de Alaska y la península siberiana de Chutki. En cuanto al comportamiento de la bóveda celeste en el Polo Norte, es clarísimo. Todos en el hemisferio norte ven a las estrellas girar en torno a Polaris, en donde los Star Trail de la foto sacada por gente aficionada y profesional en todo el hemisferio norte son perfectas, de hecho absolutamente circulares, cosa que en una Tierra bamboleante no podría ser, porque debería haber, aunque mínima, una pequeña diferencia siempre que hagan que esas órbitas, entre comillas, que marcan las estrellas, fueran más bien ovales.
Y estas fotos están documentadas desde Europa, desde los Estados Unidos, desde Rusia y desde varias orientaciones y longitudes, cosa que no pasa en el sur, donde existe la poco comprobada existencia del centro ubicado en Sigma Octantis, que sería la estrella antagónica, además de no dar nunca con la calidad y perfección de los Star Trails sacados desde el norte. Muy otro es el comportamiento del Sol, también documentado por diferentes personas, en donde se ve y además experimenta las 24 horas de día, a diferencia de las que en el sur se ve, en donde se nota cruzar los astros, viniendo desde lejos y alejándose desde el otro punto y nunca circundando alrededor. Cuando el Sol se aleja del trópico de Cáncer, pasando por el Ecuador y yendo hacia el trópico de Capricornio para marcar justamente el invierno en el Ártico, allí se puede notar los 6 meses de noche, al contrario del verano de los 6 meses de día o de claridad, cosa que realmente en el sur no pasa, notándose en los inviernos una disminución de la luz. Las noches no son noches cerradas, sino que es un ambiente crepuscular. En cambio, también los días largos se ven como una suerte de amanecer, dada la proximidad del Sol sobre el trópico de Capricornio. Sobre el Polo Norte tenemos testimonio de poblaciones y de personas que ahí están, al menos el Ártico que conocemos y que hemos nombrado como siempre la zona más norte de la Tierra que conocemos. En cambio, en el sur, las personas que van allí tienen una suerte de recomendación, cuando no prohibición, de revelar determinadas informaciones y son supervisados todas sus anotaciones y relatos en cuanto a la zona. Así lo reseñábamos en la documentación existente con la reglamentación de todo visitante a esa zona por parte de los militares e integrantes de las bases allí establecidas. Por tanto, entonces, más allá del paralelo 90, de lo que nosotros llamamos supuestamente Polo Norte, no conocemos absolutamente nada. Y animaciones nos muestran movimientos de casquetes polares y de hielos que realmente nadie conoce, en los mapas no aparecen, así como tampoco aparecen esas entrañables islas que seguiremos reclamando por la revelación de su existencia.